Profesor, De la empresa que hemos tenido. Buenas. profesor, un ratito antes que empiece, ¿puede aceptarle a Silvia? Ahí le envié su número de teléfono para que lo una al grupo de este curso, porque no puede entrar porque no está unida, por favor. El próximo ciclo que se una, dile. Le esperamos con gusto. A ver. Ya mira, voy a hacer lo siguiente. Ta, 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 tam. Mira, lo he enviado al grupo. Mándaselo a ella para que se autoincluya, ¿sí? Ya, ¿Lo profesor. viste? Ahí Listo. va, ahí va. Ya. Excelente. Ya, chicos, entonces vamos a empezar. Entonces, antes de empezar, yo les tendría que preguntar lo siguiente. ¿Por qué es importante la ciencia? Díganme ustedes, a ver, ¿quién me responde? Profesor, la ciencia es importante porque sin la ciencia no hubiéramos investigado tantas ramas que existen actualmente, ¿no? Silvia, ahí te mandé a tu celular el profesor. El profesor te manda tu enlace. Únete ahí. Ay, Ya, entonces, ¿qué estaba viendo? ¿Por qué es importante la ciencia? Para que alguien me lo aclarezca, por favor. Ya, chicos. Mañana desayuno. Primitas. Cuando estamos hablando nosotros de la importancia de la ciencia, tendríamos que nosotros ponernos a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si la ciencia no existiría? Díganme ustedes. ¿Tendríamos quizás acaso un equipo telefónico? ¿Tendríamos acaso de repente un televisor? De repente tendríamos... Profesor, dígame. estaríamos estancados en la prehistoria. Claro, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso significa, chicos y chicas, de que la ciencia cumple un papel fundamental en el conocimiento humano. Y al tener un papel fundamental en el conocimiento humano, tenemos que pensar entonces en que este conocimiento es alimentado, es nutrido constantemente y es parte de una realidad que nosotros tenemos que ir mirando con mucha frecuencia. Pero además de ello, la ciencia, la importancia que tiene básica es que permite conocernos y conocer a todo aquel fenómeno que nos rodea. ¿De acuerdo? Todo aquello que nos rodea. Entonces, miren, cuando nosotros queremos ver a la ciencia, ahora tenemos que pensar también en cómo esta ciencia se clasifica. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la clasificación de la ciencia? ¿De acuerdo?
cómo nosotros podemos clasificar a ciencia, cómo esta se organiza. Entonces, vamos a compartir brevemente un video para después nosotros tener claro algunos elementos, ¿les parece? Y para poder definirlos, ¿sí? Vamos a ver. Ojalá que nos salga bien. El concepto de ciencia y más adelante vamos a clasificar las distintas disciplinas que se consideran dentro del campo científico. Empecemos hablando un poco acerca de cómo se llegó a ese concepto de ciencia o qué es lo que consideramos actualmente como ciencia. Tenemos claro que el ser humano es un ser racional y siempre ha tenido curiosidad acerca de los distintos fenómenos que suceden a su alrededor. Para ello, pues, ha tratado de describirlos, efectuando para ellos, pues, una serie de observaciones. Por ejemplo, el ser humano siempre se ha preguntado, bueno, ¿por qué las plantas crecen? ¿O por qué, digamos, se da una transformación al prender un trozo de madera? ¿O por qué cambia de color una sustancia cuando se mezcla con otra? ¿A qué se debe el movimiento de los planetas? ¿A qué se debe el cambio climático? Entonces, digamos que en el devenir histórico del ser humano se ha ido acumulando cierto conocimiento acerca de lo que es el universo, acerca de lo que implican todas estas relaciones entre los fenómenos a partir de las observaciones consideradas. Pero digamos que para definir la ciencia como ese cúmulo de conocimientos obtenidos a partir de las observaciones, estos no se han agrupado de cualquier manera, digamos que se ha llevado un proceso secuencial o un proceso lógico más bien para poder organizar todo ese conocimiento y poder dar explicación a los fenómenos. Entonces el conjunto de conocimientos, al dársele un procesamiento más lógico, ha permitido lo que es el aplicar lo que denominamos en ciencia como método científico. El método científico es entonces ese proceso lógico a partir del cual nosotros tomamos todos esos conocimientos obtenidos a partir de nuestras observaciones del medio para poder explicar los fenómenos que se presentan, por ejemplo, en la naturaleza. Es entonces como podemos definir la ciencia como ese conocimiento obtenido a partir de la observación, la experiencia y la aplicación de un proceso lógico que denominamos método científico. En este video no vamos a trabajar lo que es el método científico, ya que para ello se requiere hacer el propio video para este tema, ya que es algo particularmente importante y tiene diversas connotaciones. Simplemente nos interesa saber qué es la ciencia. Algunos científicos simplemente mencionan la ciencia como ese conocimiento organizado y sistematizado del ser humano, que ha permitido la proliferación de distintas disciplinas, como lo es la química, la física, la biología, la psicología o la astronomía. Otra consideración muy importante es que la ciencia no solo se remite a estudiar los fenómenos que se presentan, por ejemplo, en la naturaleza, sino también las distintas causas y las explicaciones del por qué se dan estos fenómenos. Todo ello, ¿a qué nos lleva? A hablar de los descubrimientos científicos. Si bien a lo largo de la historia pues hemos encontrado o nos damos cuenta de que ocurren ciertos descubrimientos científicos por cuestión de azar o de suerte, como es el caso de la penicilina, debemos aclarar que la mayoría de los descubrimientos científicos se dan debido a investigaciones que han sido, digamos, debidamente planeadas, debidamente estructuradas, y que todas ellas se basan en la aplicación de lo que ya hemos mencionado como método científico, es decir, llevan un proceso lógico, un proceso secuencial que implica unos fundamentos racionales, unos fundamentos o pasos específicos que han permitido valiosos descubrimientos. Entonces no podemos ver los descubrimientos científicos como algo que siempre se dé por cuestiones de azar o de suerte, no. Normalmente implica investigaciones
en el campo científico de una forma rigurosa, aplicando ¿qué? El método científico. Veamos ahora una breve clasificación de lo que es la ciencia, o más bien cómo podemos clasificar las distintas disciplinas que se consideran dentro del campo científico. Hablando entonces de la clasificación de la ciencia, podemos decir que esta se clasifica en disciplinas. Ahora bien, tenemos que considerar lo siguiente. Aunque en la literatura científica se encuentra mucha información respecto de lo que es el concepto de ciencia y de la clasificación de las ciencias, considero que en forma sencilla podemos trabajar el concepto de clasificación de la ciencia mediante los objetos de estudio, es decir, aquello que en forma particular estudia cada una de las disciplinas dentro de la ciencia. Con esto no quiero decir que las otras teorías basadas en otros aspectos diferentes a los objetos de estudio no sean importantes, también lo son dentro de su contexto y de acuerdo a la utilidad o aceptación que presenten, pero en forma más sencilla o más fácil me parece más adecuado clasificar las diferentes disciplinas de acuerdo a sus objetos de estudio. Una clasificación general ampliamente aceptada y reconocida ha sido, por ejemplo, la desarrollada por Rudolf Carnot, el cual plantea la clasificación de las ciencias en 3 grandes bloques, los cuales son muy conocidos. El primero de ellos es las ciencias exactas, el segundo comprende las ciencias naturales y el tercero comprende la clasificación en ciencias sociales. ¿Qué podemos decir respecto a las ciencias exactas? Podemos decir que estas comprenden las disciplinas que admiten o consideran como objeto de estudio la inferencia. Estas no tienen un objeto de estudio tangible como si lo tienen las ciencias naturales, incluso las ciencias sociales, sino que digamos que su objeto de estudio se basa en un lenguaje formal construido dentro de la misma ciencia. Aquí encontramos lo que es la lógica y la matemática. En las ciencias exactas, de acuerdo a la definición de Rudolf Carnot, decimos entonces que estas se basan en un lenguaje formal. ¿Qué es un lenguaje formal? Es un lenguaje que emplea símbolos y reglas de unión entre los símbolos. Y estos símbolos y estas reglas son los que configuran este lenguaje. Como por ejemplo, cuando consideramos las letras del alfabeto, estas son una serie de símbolos que se unen mediante unas reglas denominadas reglas gramaticales, con las cuales se forma el lenguaje de la comunicación o el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos diariamente. Entonces, de igual forma, por ejemplo, la matemática tiene un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de símbolos y reglas para unir esos símbolos que configuran su propio lenguaje. Como vemos, las matemáticas o matemática y la lógica no tienen un objeto de estudio tangible, es decir, que sea apreciable a simple vista, pero sí un objeto de estudio intangible que cumple con todos los requisitos necesarios para considerarse como una ciencia. Dentro de las ciencias naturales, acá encontramos, por ejemplo, la física, la química, la biología e incluso también la geología y la geografía física, entre otras. Respecto de las ciencias naturales, podemos decir que estas sí tienen un objeto de estudio tangible, basado en los fenómenos de la naturaleza. En otras palabras, todo lo que ocurre en la naturaleza es estudiado por estas ciencias: la física, la química, la biología, la geología, la geografía física y la astronomía, por ejemplo. Respecto de las ciencias sociales, según la clasificación de Carnot, estas disciplinas se encargan de los conocimientos o de los aspectos relacionados con la cultura y la sociedad. Aquí encontramos disciplinas como son la administración, la antropología, las ciencias políticas, la sociología, la economía, el derecho, la historia, la psicología, entre otras. En forma específica, hablando
en este caso de la lógica, tenemos que su objeto de estudio es la inferencia. ¿Y qué es la inferencia? Es el proceso a partir del cual se pueden derivar conclusiones a partir de ciertas premisas. En otras palabras, digamos que hace uso de lo que se denomina oraciones lógicas. ¿Y qué son oraciones lógicas? Son, digamos, frases a las cuales nosotros les asignamos unos valores, ya sea verdadero o falso. Es decir, si nosotros decimos el Sol gira alrededor de la Tierra, el valor de verdad que va a tener esta proposición es falso porque sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra. Ese es un ejemplo de oración lógica. Otro ejemplo sería los peces no caminan, en cuyo caso pues tendría un valor de verdad igual a verdadero. El campo de la lógica, aunque parezca muy sencillo, tiene una amplia extensión. Si consideramos la matemática, pues esta ciencia exacta, digamos que parte también de unos postulados que deben tener significado desde el punto de vista lógico. Además utiliza propiedades y relaciones entre símbolos o entre entidades abstractas como números, figuras geométricas o símbolos. Entonces, si la lógica usa oraciones lógicas o proposiciones, pues la matemática puede usar, por ejemplo, fórmulas matemáticas o funciones matemáticas. Todos conocemos la famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado. Esto es lo que se denomina una fórmula matemática. O también otro aspecto que se estudia en matemáticas son las funciones matemáticas. Si yo digo la función f de x es igual a 2x, estoy utilizando una serie de símbolos y unas relaciones que tienen un sentido lógico y que permiten determinar un valor o un resultado a partir de unos valores de entrada o elementos de entrada que han sido dados. Ahora bien, respecto a la física, la química, la biología, la astronomía, bueno, empecemos por la astronomía. La astronomía estudia el movimiento de los cuerpos, también trata de dar explicación de las causas que lo producen. Estudia los planetas, las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, los cúmulos de galaxias y todos los fenómenos que se encuentran relacionados con todos estos elementos que se denominan cuerpos celestes. Respecto de la biología, tiene como objeto de estudio los seres vivos y las distintas relaciones que se presentan entre ellos. También su origen, la evolución, las distintas propiedades o procesos biológicos que se llevan a cabo en los organismos vivos y las relaciones entre esos organismos o esos individuos con su medio. Respecto de la física, esta es otra ciencia natural que estudia, en este caso, las relaciones entre la materia y la energía, pero no al nivel de la transformación de una sustancia en otra, pues eso le compete a la química. La física se estudia más bien, digamos, los fenómenos, las causas y los efectos debidos a las relaciones de los cuerpos materiales y las relaciones energéticas. Específicamente podemos decir que la física estudia lo que es la energía, la materia, el tiempo, el espacio y las interacciones que tienen estos cuatro conceptos entre sí. Ahora bien, sobre la química, podemos decir que esa es la ciencia que estudia la composición, la estructura, las propiedades de la materia y los cambios o las transformaciones que experimenta en los procesos de transformación que se denominan reacciones químicas, así como las relaciones energéticas dentro de estos procesos. Otras dos disciplinas muy importantes dentro de las ciencias naturales son la geología y la geografía física. La geología pues trata de estudiar la composición y la estructura que presenta la Tierra en el interior, además de los procesos por los cuales se ha llevado a cabo su evolución a lo largo del tiempo, ese tiempo en geología que se denomina tiempo geológico. En cambio, la geografía física, que es una rama de la geografía, que es una disciplina mucho más amplia, que incluso se suele colocar dentro de las ciencias sociales, pero
para efectos prácticos pues no vamos a considerar lo que es el concepto de geografía, sino el de geografía física dentro de las ciencias naturales. Esta es la rama entonces de la geografía que estudia todo lo que tiene que ver con la superficie terrestre en su conjunto y específicamente el espacio geográfico. Hemos dado entonces una breve introducción de lo que es el concepto de ciencia y de la clasificación de la ciencia. Los invitamos a que sigan viendo o a que sigan estudiando con nuestros videotutoriales de Aula Más, tu canal para aprender más. Si partimos entonces, por lo que acabo de escuchar, tendríamos que señalar entonces que la ciencia se va a dividir en dos grandes ramas, ¿cierto? Estamos hablando entonces de que esta ciencia como tal, ¿de acuerdo? Entonces tiene las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Pero no es la única clasificación que vamos a encontrar nosotros en en este espacio del conocimiento científico. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Para que nosotros podamos, así como hemos encontrado muchas definiciones de ciencias, vamos a encontrar también varias definiciones de su clasificación, de su método, porque vamos a encontrar varios métodos, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que analizar un poquito ese espacio, porque de esa manera nosotros también, según esa manera también, por ejemplo, vamos a encontrar otra definición de ciencia, y vamos a encontrar otra definición de la clasificación a través, por ejemplo, de Mario Bunge, ¿de acuerdo? En ese aspecto, para poder explicar esto y hacer la comparación, quiero que me presten atención a lo que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Por favor, a ver, todos atentos, ¿sí? Vamos a mirar. Su filosofía, según Mario Bunge. En ciencia hay ciencia formal y ciencia fáctica. La ciencia formal trata de entes ideales, se adecúa a reglas y su consistencia es racional como matemática y lógica. En cambio, la ciencia fáctica trata de entes materiales, se adecúa a hechos y su consistencia es empírica, como la física y la química. La ciencia fáctica es fáctica porque se atiene a hechos, basada en datos empíricos que se obtienen de hechos de la realidad. Analítica, porque se basa en el estudio de objetos por su composición y relación interna. Especializada, porque estudia diferentes campos específicos de la realidad. Clara y precisa, ya que busca la simplicidad explicativa y la exactitud. Comunicable, expresable mediante un lenguaje informativo. Verificable, porque sus afirmaciones pueden ser sometidas a prueba por medio de experimentos. Sistemática, ya que en forma metódica se forma un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí en relación orgánica, donde las teorías e hipótesis están tan acopladas que un cambio en una hipótesis puede generar cambios en teorías o grupos de teorías. Generalista, porque desarrolla pautas generales. Legal, ya que busca leyes o pautas generales como lo invariante y esencial en los fenómenos. Explicativa, debido a que mediante principios y leyes explica los hechos o fenómenos de la realidad. Predictiva, al hacer predicciones detalladas y perfectibles del futuro. Abierta, porque es mejorable, falible, refutable y no es un dogma. Útil, por ser eficaz en la provisión de herramientas para manipular eficazmente la realidad, siendo promotora y base de la tecnología que es útil para la humanidad. En ciencia, el conocimiento es construido mediante la investigación científica siguiendo el método científico. El método científico consta de plantear un problema, construir una hipótesis, elaborar predicciones, probar la hipótesis y sacar conclusiones. En caso de que la hipótesis sea falseada o las predicciones fallen o la experimentación falle, se vuelven a repetir estos pasos y en caso contrario, las conclusiones se anexan a teorías.
Hay una filosofía relacionada a la ciencia llamada filosofía científica. La filosofía científica es la filosofía que acepta el método científico para plantear cuestiones fácticas razonables y probar respuestas probables en todos los campos. Podemos esquematizar lo dicho de la siguiente manera. Existe un conocimiento científico compuesto por un conocimiento formal y un conocimiento fáctico correlacionado con hechos. Este conocimiento es construido mediante procesos de investigación científica en donde se utiliza el método científico para su elaboración y se sigue la filosofía científica. A su vez, el conocimiento es un sistema compuesto por teorías e hipótesis que están cohesionadas y acopladas, relacionadas entre sí, formando un sistema robusto y consistente, explicando los hechos de la realidad. En síntesis, podemos decir que la ciencia es un sistema de ideas caracterizado como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, que es una reconstrucción conceptual del mundo. Hemos observado una clasificación diferente a la anterior. ¿En qué se difiere? En el objeto de estudio. Y hay que tener muy claro este propósito. Cada científico puede elaborar, puede diseñar una clasificación dependiendo mucho de cómo observa el fenómeno. En este caso, la clasificación que hace Mario Bunge está en función del objeto de estudio y nos va a plantear, por ejemplo, dos cosas bien claras, ¿cierto? La ciencia fáctica y después nos va a plantear lo que corresponde a la ciencia formal, ¿cierto? Entonces, cuando habla de cómo se llama de la ciencia fáctica, dice que está basada en hechos, que es analítica, no dice que es sistemática, que es general, que permite comunicarse, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo llama fáctica? Porque es una ciencia concreta, es una ciencia que establece básicamente la relación de los hechos, que son totalmente permisibles, que son observables, que son medibles. ¿De acuerdo? En cambio, también nos habla de otra clasificación de la ciencia formal. Entonces, la ciencia formal trabaja sobre el campo de las ideas, sobre el campo del conocimiento, donde las reglas que plantean son reglas que están contrastadas con la consistencia racional. Y allí, en ese espacio, es que ingresa la lógica y la matemática, que entendemos claramente que son ciencias que están orientadas o están dirigidas básicamente al área del uso racional del pensamiento. ¿Estamos? ¿Se entendió esta parte? Hola. ¿Se durmieron? ¿Están por ahí? Sí, profesor. Yo pensé que se había ido a dormir, a tomar café y yo estaba aquí hablando como loquito. Profe, el uso racional de las ideas, por ejemplo, las matemáticas, ¿puede entrar dentro de la ciencia de la filosofía? Mira, ahí es importante que plantees eso. Porque, por ejemplo, en algunos autores, por ejemplo, nos plantea que la filosofía es parte de la ciencia del pensamiento. ¿De acuerdo? Pero Bunge, por ejemplo, establece que la filosofía tiene una ciencia distinta a las ciencias formales y las ciencias fácticas, por ejemplo. Y hay otros autores que establecen que la filosofía estudia todo aquello que la ciencia no estudia, por ejemplo. Entonces, ahí te das cuenta de la dimensión y la dificultad que existe para que los propios científicos se pongan de acuerdo con respecto a algunos conceptos básicos. ¿Ok?
¿Y el materialismo dialéctico está dentro de estos cuadros? Lo que pasa es que cuando hablamos nosotros de materialismo dialéctico estamos hablando de un método de la ciencia. ¿Entiendes? Entonces Sí. es una cosa. Entonces, si nosotros vamos a estudiar aplicando el método dialéctico, ¿de acuerdo? Entonces va a ser, como el método científico, una herramienta, un mecanismo para utilizar, para emplear, para alcanzar el conocimiento. ¿Estamos? Ya, es una parte, es un... Claro, o sea, el materialismo dialéctico no es una ciencia, es parte de un método para llegar al conocimiento científico. Ya. Bien, ¿alguna cosita más? ¿Alguna consulta más? ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Listo, listo. Mire, si no preguntan, yo voy corriendo, ¿eh? Yo después me van a decir, oiga, usted no me explicó. Entonces, miren, en ese aspecto, ¿hoy qué nos toca hacer? Hoy tenemos que hablar sobre esta clasificación de la ciencia, ¿de acuerdo? Y esta clasificación de la ciencia, por ejemplo, nuestra actividad va a ser la siguiente, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacer un pequeño trabajito de 1 o 2 hojitas, nada más. Escúcheme bien, ¿eh? Un pequeño trabajito de 1 o 2 hojitas, nada más. Si lo puedo hacer en mapa mental, excelente, pero es un trabajo escrito. Sobre la clasificación de la ciencia. Usted va a hacer una búsqueda de información. Yo le voy a alcanzar ahora un material también, para que usted haga su cuadrito de cómo se clasifica la ciencia y por qué autor está utilizando. ¿Les parece? Sí, profe, sí. Ya miren, entonces, no se olviden de marcar las... Sí, hija, sí, cuéntame. Disculpe, dijo clasificación de la ciencia, ¿cierto? Es correcto, clasificación de la ciencia. Ya, profesor, gracias. Listo, entonces, Profesor, esa es la actividad. Sí, hija. Profesor, buenas tardes, disculpe. Soy Silvia. Lo que pasa es que yo me estaba equivocando de su curso, que no estaba entrando, porque la vez pasada también entré y pensé que yo no tenía para, o sea, no, usted no había venido, ¿no? No sabía cómo entrar. Pero hoy día recién traté de entrar porque me dieron pues el link recién cuando yo le he solicitado a la compañera Zoilita que me trató de ayudar para entrar a su clase. Correcto, Entonces correcto. estoy preocupada, de repente yo le estoy debiendo pues tareas. Ya, nos debes una actividad. ¿De acuerdo? ¿Me podría dictar por favor para ponerle mal día? Ahora vamos a compartir en el grupo. Ojo, Zoila, ayúdanos con eso. Tú ya estás avanzada también. Sería bueno que de repente puedas tú ayudarnos con compartir información, lo que tenemos que hacer con la amiga Silvia. ¿Te parece, Zoila? Zoila. Creo que Zoila está cocinando la cena. Por mi parte, gracias. Ya, gracias, Silvia. Sí, en la lista también me pone al día porque también estaría yo ausente por lo que no estaba presente, ¿no? Porque yo todos los días me he saltado. No te preocupes. Mira, a ver, chicos, a todos, miren, son las 6:50. A partir de las 8 hasta las 12 de la noche, escúchame bien, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, tiene tiempo usted para enviar su tarea del mapa conceptual sobre la ciencia. ¿Correcto? ¿Ok? Repito. Desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche tiene tiempo para usted para enviar su tarea con respecto al mapa conceptual de la ciencia al correo institucional rascarza@istpasm.edu.pe. Ese correo se encuentra también en la descripción del grupo, ¿sí? Así que no se preocupen, está allí. Pero ojo, lo que estoy haciendo con eso es tratar de que solamente exista un periodo de tiempo de entrega. Lo revisamos aquí, usted lo tiene, de esa manera que no me entrega en un día distinto. ¿Estamos claros? Sí, profesor.
Profesor, disculpe, ¿Listo? los que presentaron también le enviamos. Todos. Bien. Listo, de 8 a 12, no te olvides, ¿ah? De 8 a 12. 12 y 5, 12 y 10, el trabajo no tiene valor. ¿Estamos? Profesor, disculpe, a mí hasta cuándo me puedo permitir para enviarle el otro trabajito, profe, porque ahorita ya enseguida. Mira, lo tuyo tiene que ser rápido porque hoy estamos jueves máximo, será hasta el sábado, no puede ser más. Ya, profesor, gracias. Listo. Entonces vamos, les comparto la información. La actividad del día de hoy es hacer un esquema con respecto a la clasificación de la ciencia. ¿De acuerdo? Usted puede utilizar 2 hojitas, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, el que usted desee, pero señalando qué autor está tomando como referencia. ¿Correcto? Bien, chicos, ha sido un gusto verlos, conversar con ustedes. No se olviden, estoy compartiendo la información en el WhatsApp por ahora, ¿sí? Ya, profesor, gracias. Profesor. Hasta luego. Gracias. Profesor, Buenas noches, que le vaya muy bien. Un abrazo a la distancia. Gracias. Cuídese, profesor. Hasta luego. Gracias.